Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 Pro versus al Samsung A71, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El elemento de diseño más distintivo y diferente que tiene este Redmi Note 9 Pro tiene que ser el panel posterior del teléfono. Atrás quedó el degradado y en su lugar obtienes un panel muy brillante con protección Gorilla Glass 5. Por supuesto, esto lo convierte en un imán de huellas dactilares y rasguños, así que mi recomendación es una funda protectora para evitar cualquier inconveniente. Una gran variante en este dispositivo es el cambio a un lector de huellas digitales montado lateralmente. Este está integrado en la tecla de encendido y a pesar de que en el pasado me topé con unos sensores que en esta posición son algo decepcionantes, este Redmi Note 9 Pro es extremadamente rápido para desbloquear el teléfono. El botón está colocado intuitivamente y es muy fácil de alcanzar, incluso con una sola mano. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es el control de volumen no segmentado. Se coloca demasiado arriba, por lo que alcanzarlo es casi imposible sin agarrar el teléfono con las dos manos o moverlo torpemente. En la parte inferior tenemos el altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el tan aclamado jack de 3.5 mm, el cual está en vía de extinción por si no te habías dado cuenta. La sensación en mano no es tan agradable para su gran tamaño, pero tampoco es decepcionante, yo diría que terminas acostumbrándote. Eso sí, es de recalcar que este dispositivo es más pesado que otros de su misma gama. Si lo vemos de frente, podemos apreciar que tiene unos marcos agradecidos y delgados, menos en el borde inferior, que es un poco más ancho, además de tener un agujero en la parte central donde se ubica el sensor para su cámara frontal, el cual debo reconocer me agrada más que el notch que nos ocupaba más espacio. En sus dimensiones tenemos 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. En esta oportunidad el Redmi Note 9 Pro contará con el procesador Snapdragon 720G octa-core que corre a 2.3 GHz, cambiando del chip MediaTek que tenía en su versión anterior, es decir el Redmi Note 8 Pro. Con este cambio varía un poco su rendimiento, ya que según Antutu, el procesador de su antecesor era mejor. Este procesador del Redmi Note 9 Pro es acompañado de una GPU Adreno 618. En términos de rendimiento en el día a día, con un uso normal es más que suficiente. Las transiciones entre aplicaciones es bastante buena y casi no tiene lag ni ralentización de ningún tipo, e incluso cuando tienes más de 4 aplicaciones abiertas en la multitarea.
En juegos o títulos exigentes, ya sea PUBG Mobile, Free Fire o el de tu preferencia, el dispositivo logró ejecutarse con las gráficas altas. Tiene un buen desempeño, pero en esta configuración muy de vez en cuando te toparás con cierta caída en fotogramas por segundo, así que lo recomendable es que si deseas jugar un rato cierres todas las aplicaciones y dejes solo abierta la del juego. De esta forma evitarás que aparezca este pequeño percance. Se calienta si juegas mucho tiempo, no es una temperatura demasiado elevada o por lo menos para mí no fue incómodo para seguir jugando un rato. En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Algo gratificante de este terminal Redmi Note 9 Pro es su gran batería de 5020 mAh de capacidad, que viene acompañado de un buen cargador que permite carga rápida de 30 watts. Te da unos tiempos bastante buenos, superando incluso a otros de su competencia. La autonomía del dispositivo en pruebas de pantalla activa con un brillo máximo fue de 11 horas, casi exactamente la misma que arrojó el Redmi Note 9, siendo este un terminal inferior, pero que lleva la misma batería. Esta autonomía es más que suficiente para pasar del día de uso e incluso llegar al segundo con bastante carga, con un uso normal, navegando, revisando correo, redes sociales, etc. Pero si te vas a poner a jugar todo el día, obviamente eso va a caer de gran medida, ya que con esas configuraciones utiliza casi todos los recursos del terminal y por ende menos autonomía. Este es un apartado que saca la cara por los celulares de Xiaomi, ya que solo he visto este tipo de capacidades en esta empresa y en Samsung. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, protegidos con Gorilla Glass 5. El panel es correcto en cuanto a contrastes y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Hablando del aprovechamiento del frontal, en este caso vemos que la pantalla ocupa un 84.6% del mismo, lo cual no está mal para un móvil de gama media, teniendo en cuenta que los marcos laterales y superior son relativamente delgados y que posee un agujero central que guarda la cámara frontal. El brillo máximo es de 450 nits, con lo cual hemos echado en falta un poco más de intensidad cuando estamos en exteriores, pero que en interiores la cosa cambia, ya que el ajuste de brillo automático queda demasiado alto y podría corregirse para que mejores el ahorro energético. Este panel, pese a no ser AMOLED, me gustó, ya que te brinda colores interesantes, no tan saturados ni tampoco tan fríos ni cálidos, aunque si lo consideras de esta forma puedes modificarlo directamente en la configuración de su panel.
Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal. Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. El Redmi Note 9 Pro continúa con una configuración de cámara cuádruple que incluye un sensor ultra amplio de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así como un sensor macro de 5, bastante cuestionable, estos dos últimos con una apertura focal 2.4. El tirador principal esta vez, sin embargo, es un sensor Samsung de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Con estas cámaras puedes obtener unas instantáneas buenas, me agradaron bastante porque superaron mis expectativas. La mayoría de las veces la temperatura del color y el balance de blanco son precisos, lo cual es muy bueno en una fotografía. El rango dinámico tampoco es tan malo, pero no todos los detalles se retienen en las sombras. Sin embargo, hay una cierta suavidad en las imágenes capturadas con este terminal, pero faltan detalles a nivel de superficie en muchas imágenes. Aunque debemos reconocer que en algunas tomas se puede apreciar mucho ruido, que es notable al acercar las fotografías. Mientras tanto, Xiaomi ha hecho un trabajo particularmente bueno al optimizar el modo retrato, y el teléfono hace un trabajo fantástico en la detección de bordes, creando un desenfoque de aspecto natural. Sin embargo, el modo nocturno es donde el Redmi Note 9 Pro se tambalea, pero no cae, ya que sus resultados me parecen correctos para su rango de precio. Realza los colores de la luz de cierta forma que agrada a simple vista, ya que tienes que ser muy detallado para apreciar los errores que presenta, que son muy pocos. Aún así, la imagen está lejos de ser digna de elogio, pues a pesar de que superó mis expectativas, está claro que no son los mejores sensores del mercado para la gama, e incluso el hardware de la competencia Realme destruye al Note 9 Pro en este sentido. Por otro lado, la cámara frontal de 16 megapíxeles se comporta bien, nos brinda imágenes nítidas, con un buen nivel de detalle, pero tampoco es de las mejores. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con un reconocimiento facial, que en esta oportunidad fue más preciso que en el Redmi Note 9, aunque sigue siendo algo por mejorar por parte de esta compañía. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma. Un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto.
No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. Para el Redmi Note 9 Pro nos toparemos con dos versiones, de 4 y 6 GB, aunque es más fácil encontrar su versión de 6, o bueno, por lo menos en Colombia. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Redmi Note 9 Pro contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 Pro le gana al Samsung A71 en diseño, procesador, batería, almacenamiento y precio. Por su parte, el Samsung A71 le gana ampliamente al Redmi Note 9 Pro en los siguientes aspectos: pantalla, cámara y RAM. A pesar de que ambos dispositivos en cuanto a precio están bastante alejados, vemos como el terminal que es más económico logra ganar en esta oportunidad, y la diferencia en precio es de aproximadamente 400.000 pesos colombianos, unos $110 aproximadamente. Pero como siempre tenía que ser obra de un terminal de Xiaomi, como fue en este caso, el Redmi Note 9 Pro. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.